No se vaya sin decir esto, usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto.
salvación, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Acá tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, Vamos, usted lo conoce. te alabaré, Dígaselo. te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Lo que decimos. Todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Bueno es alabarnos, Señor, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarnos, Señor, ¿Se oye? bueno es alabarnos, Señor, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarnos, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Puedo alabar al Señor. Señor Rey, tú eres bueno, Señor. ¿Alguien disfruta aquí estar en la presencia de Dios? ¿Alguien ama su presencia? ¿Alguien está agradecido con Él en esta tarde? Es una tarde para decirle: te amo, Señor. Agradezco por tu fidelidad tan grande, Señor. No hay nadie como tú. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego.
presencia. Amamos, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero sobre todo te amamos a ti el día de hoy, Señor. Celebramos tu amor y tu misericordia. No hay nadie como tú. ¿Quién dice sí a eso en esta tarde? Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Acá, su amigo y hermano Cliver Calzadilla. Y hoy tengo el gusto de cerrar esta serie de prédicas del mes de octubre referidas al mes de la Biblia, al mes de la palabra de Dios. Y me gustaría empezar de la siguiente manera. Como muchos sabrán, yo vengo de Venezuela, ¿sí? Y para nadie es secreto que Venezuela está atravesando una crisis social, gubernamental, política, asistencial, médica, hospitalaria, alimenticia, de recursos. O sea, la que a usted se le ocurra, eso está ocurriendo en Venezuela. Agréguele crisis espiritual también, porque definitivamente nuestro país necesita mucho de Dios. Ahora, continúo. Cuando nosotros los venezolanos vamos a los diferentes medios de comunicación, dígase televisión, radio, periódico, en ocasiones hay un choque en cuanto a la información que uno recibe y la información que uno maneja, ¿sí? Y sobre todo también la información que te proporcionaba el gobierno nacional. Si por un lado tú como venezolano sabías que estabas atravesando todas esas crisis y todas esas penurias que veías o que ves con tus propios ojos y lo sientes en propia carne, el asunto de la inseguridad y la escasez, por otro lado, tú veías las alocuciones del presidente de turno que tuviéramos en aquella época o en esta más reciente, y pareciera que uno estuviera viviendo en un lugar completamente diferente al cual estaba describiendo el mandatario, ¿sí? Si por un lado el venezolano sentía y decía que vivía lo que vivía, por otro lado, cuando tú escuchabas una cadena presidencial, pues el presidente de turno decía, no, que aquí todo está muy bien, que aquí hay abundancia, que todo es manipulación. Entonces, tú te hacías la siguiente pregunta. ¿Cuál es el noticiero? ¿Cuál es la fuente de información que posee o que está llegando al mandatario nacional? ¿Será la misma que yo estoy viendo? ¿Será que él lee el mismo periódico? ¿Será que él y yo leemos el ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿O que ambos leemos el Universal? O sea, o será que ambos vemos RCN o Caracol. O definitivamente la fuente de información de ellos es una y la mía es otra completamente diferente. Esa situación ha propiciado una serie de malestares en el pueblo debido a que toda esa discrepancia hace que mucha gente esté confundida y no sepa realmente qué es lo que ocurre en su país. Yo cuando llegué a Colombia, muchos de mis compañeros de trabajo me decían, y hasta me dicen, Cliver, pero lo que muestran las noticias y lo que dice el gobierno es que todo está bien. Pero tú, por el contrario, llegaste diciendo que había mucha escasez y que había mucha necesidad. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, dicen personas ajenas a la situación. Y entonces, ¿qué era lo que yo podía decir? Es que definitivamente el presidente de la República está leyendo otro periódico. Esa es mi respuesta ante tal situación. ¿Para qué les digo esto? Porque el ser humano, dependiendo de la fuente de información que posea, esa va a ser la información que va a manejar. Por eso es que definitivamente, y ahora venimos al ámbito espiritual, por eso es que definitivamente, si tú quieres estar a la vanguardia, si tú quieres estar al día
y enterado por completo de todo lo nuevo que tiene Dios para tu vida, tu fuente más verídica y viable de información es la palabra del Señor, la Biblia. ¿Pero cuál Biblia? Mi hermano, la que usted tenga. Reina Valera, revisión de 1960, la Biblia Nueva Traducción Internacional, la Lenguaje Actual, la Dios habla hoy. Mi hermano, la que usted tenga, mientras no sea una de esas Biblias a las cuales le han cambiado cosas, mientras no sea de esas, cualquiera que sea la traducción que usted tenga, esa está bien, porque es la palabra de Dios. Entonces, yo no vengo hoy a darte el típico sermón acerca de la palabra de Dios y cuántas personas la escribieron y desde hace no sé cuántos años, que hubo más de 40 escritores, que ninguno se contradijo, sino que más bien todos se complementaron y estaban en países diferentes. Hoy no vengo a predicarte precisamente de eso, aunque creo que el domingo pasado lo explicaron muy bien. Así que te recomiendo que si te perdiste ese mensaje, lo busques en nuestro canal de YouTube. Así que prosigo. Hoy quiero explicarte que como cristiano, tu fuente de información constante, veraz y actual tiene que ser y tiene que seguir siendo la palabra de Dios. ¿De dónde me baso en esto? Mateo capítulo 24, verso 35. Dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy interesante esto. O sea, ¿qué me da a entender la escritura con este versículo? Que, mira, podrán aparecer los libros que tú quieras, ¿ya? Podrán aparecer los libros de Cash Luna, de Dante Gebel, las nuevas revisiones bíblicas, podrán aparecer libros escatológicos, diccionarios, concordancias, libros de hermenéutica y de homilética, todo lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios es la única que va a prevalecer por encima de todas las cosas. Por otro lado, también te puedo agregar lo siguiente. El mundo, la ciencia, no quiero hablar mal de la ciencia porque yo soy de los que piensa que la ciencia es de utilidad al ser humano. Pero la ciencia normalmente tiene que estar hablando de algo nuevo, porque siempre hay nuevos descubrimientos, ya que muchas veces contradicen o tumban de alguna manera o desmienten la teoría anterior. Mas, sin embargo, durante miles de años, la fuente de información del cristiano nunca ha cambiado, nunca se ha contradecido y nunca ha desmentido la versión anterior. Ha prevalecido y prevalecerá por siempre. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una serie de cualidades preciosas, las cuales te quiero ir enumerando. Por ejemplo, el salmo más grande, el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, contiene unos detalles acerca de la palabra preciosos. Salmo 119, verso 97 dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». ¿Qué me da a entender este salmo? Que nos debe gustar leer la palabra. Debe gustarnos escudriñar y estudiar la palabra y meditar en ella, pensar en la palabra. Así que, mi hermano, tú quieres aprovechar bien tu tiempo. No te pongas a pensar acerca de las noticias o acerca de necesidades o acerca de los problemas. Medita en la palabra, disfruta la meditación de la palabra. En eso es muy bueno aprovechar el tiempo. Para los jóvenes, Salmo 119:9 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven, ¿tú quieres saber cuál es el secreto para mantenerte por el buen camino, para aprender, para recibir cosas nuevas de parte del Señor?
para limpiar cada día tu corazón y ser cada vez una mejor persona? Lee la palabra, guarda los mandamientos de Dios, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Otro salmo, el Salmo 40, versículo 8, dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Definitivamente, cuando tú lees la palabra del Señor, tú entiendes la voluntad de Dios, ¿sí? Porque, y quiero que se me entienda, la Biblia no contiene los escritos acerca de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Son las palabras que Dios le transmite a su creación para ayudarle a conocerle. ¿Ya? Y la Biblia no es el único medio para conocer del Señor, porque tú en medio de la oración también puedes conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia es una fuente de información impresionante. Mire, la Biblia es el único libro que cada vez que usted lo lee, aprende algo diferente. Es increíble cómo diferentes personas pueden leer, por ejemplo, Juan 3:16 y todas explicarte algo completamente distinto acerca del mismo versículo, acerca de las mismas 3 líneas, dependiendo de la traducción bíblica que tú lees. Así que definitivamente la Biblia es un libro maravilloso que tiene algo único para la humanidad. Y entonces aquí viene algo muy interesante. La respuesta a muchas de las inquietudes que tiene la humanidad acerca de asuntos complicados de la humanidad, pues tú las puedes responder con el uso correcto de la palabra. Por ejemplo, mis estudiantes me preguntan muchísimo acerca del aborto. Ellos saben que soy cristiano, ellos saben que soy líder de jóvenes y ellos me han preguntado muchísimo acerca de qué opino yo del aborto y qué opino yo de las relaciones homosexuales. Ellos me lo preguntan bastante. ¿Y yo con qué respondo? Yo respondo con la palabra. A mí me toca decirles, bueno muchachos, miren, resulta, yo les digo esto de forma graciosa. Yo les digo, miren chicos, Dios creó a Adán y a Eva. Él no creó a Adán y a Esteban. O sea, Dios, la idea de Dios es el hombre y la mujer para entablar una relación, ¿sí? Dice la Biblia que todo lo que había creado Dios era bueno y se dio cuenta Dios que el hombre estaba solo y le quería hacer ayuda idónea. Y entonces Dios quiso buscar la ayuda idónea para el hombre a través de los animales. Lo pueden leer en las Escrituras. Entonces seguramente le acercaron a la jirafa, al mono, al gorila, al burro. Y Adán le fue poniendo nombre a cada uno de ellos. Pero de entre todos los animales no se le encontró la ayuda idónea al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Pues creó a la mujer como su ayuda idónea, como su complemento perfecto para llevar la vida. Y entonces ellos me dicen, sí, mister, porque allá no dicen señor, profesor, allá dicen mister y miss. Entonces ellos me dicen, sí, mister, pero eso es anticuado. Y yo no es anticuado, porque la palabra de Dios permanecerá por siempre. Por más de 2000 años, ya la palabra de Dios ha sido la regla infalible de fe para muchas creencias. Y para la mía en particular, que es creer en Jesucristo, para mí es el libro central, es la enseñanza suprema de todo lo que existe. Sí, mister, pero es que los tiempos han cambiado. Sí, pero es que la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de David, de todas las diferentes épocas. Dios es el mismo Dios. Por lo tanto, esa palabra que se dio desde Génesis
sigue teniendo que cumplirse hasta el día de hoy. Y ellos como que no les convence eso y me dicen, sí, mister, pero es que la ciencia ha avanzado mucho y ahora se nace así. Y yo, un muy buen amigo, pastor, él es ginecólogo, ¿sí? Y muchas veces he tenido conversaciones con él acerca de este tema. Y él me dice, Cliver, desde el punto de vista teológico y hasta desde el punto de vista científico, es imposible nacer así. Es imposible nacer con desviación sexual. Pero mister, ok, pero es que esto es algo nuevo. Esto de la homosexualidad es algo nuevo. No, tampoco. La Biblia me enseña que desde antes, desde la época de Noé, la homosexualidad existía y ya Dios desde esa época la estaba condenando. Dios dice en su palabra que la mujer se estaba echando con mujer y que el hombre se estaba echando con hombre como no es debido. Lo dice así en la palabra, y si lo dice de esa manera es porque ese no es el uso respectivo. Por lo tanto, ahí la Biblia enseña expresamente que la práctica homosexual está mal delante de los ojos de Dios. O si no, por el otro lado, la otra discusión que suelo tener con mis estudiantes es acerca del aborto. Mister, ¿está bien el aborto, sí o no? ¿Está bien que se legalice? Y yo debo responder desde el punto de vista de la palabra y debo decir que no, porque el aborto es matar. Es matar. Mister, pero es que, o sea, si la concepción tiene apenas 1 o 2 semanas, eso no es un ser vivo. La Biblia me enseña que desde antes de la concepción del mundo, ya Dios te conocía, ¿sí? Y desde el momento que fuiste concebido, es decir, desde el momento del acto en el que se conocieron tu padre y tu madre, ya tú tenías vida y tenías un nombre delante de Dios. Por lo tanto, terminar con esa vida es un asesinato y es pecado. Así que, a la luz de la palabra, no puedo estar de acuerdo con el aborto. No puedo estar de acuerdo con él. Indiferentemente de las razones, que sea que por violación o por malformación o todo lo demás. Mire, he conocido un montón de testimonios de hermanas de la iglesia que cuando reciben diagnósticos de embarazo le dicen que el bebé viene con complicaciones y que puede causar a la larga que el bebé muera en medio del parto y hasta que la mamá se vea complicada. Y todos esos diagnósticos que he escuchado al final terminan siendo partos exitosos. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que diga el diagnóstico médico, se trata al final de lo que dice la palabra de Dios, y la última palabra siempre la va a tener Él. Entonces, siempre que tenemos este tipo de conversaciones, pues ¿qué termina diciendo el joven? Mister, pero es que la Biblia es muy anticuada. Es que la Biblia es muy anticuada y eso o sea, es aburrido. Es aburrido cumplir con la palabra. Bueno, la Biblia me enseña en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y adicionalmente, Juan capítulo 15, verso 11 me enseña, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ¿qué está diciendo Dios ahí? Esta palabra está escrita aquí para que mi felicidad se les transmita a ustedes y para que la felicidad de ustedes se cumpla. Qué interesante eso. Mas, sin embargo, muchas veces la juventud dice, y hasta la juventud prolongada, ¿sí? Personas ya mayores, nos llegan a decir
que es que la Biblia es aburrida, que es que Dios es aburrido. Pero cuando yo leo las Escrituras me doy cuenta que mientras más me acerco a Dios, más feliz soy. Mientras más me encierro y me aferro a la palabra del Señor, más libre soy. ¿Sí? Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es precioso porque resulta que la principal demostración que puede tener la humanidad con respecto al amor a Dios es el guardar la palabra de Dios, en hacer su voluntad. El mismo Jesús dijo cuando le preguntaron ¿cuál es más importante de todos los mandamientos? Pues amarás a tu Dios más que todas las cosas. Y el segundo mandamiento más importante es muy parecido al primero, amarás a tu prójimo como a mí mismo, como a ti mismo. Entonces, queda entender ahí el Señor que la base de la vida sana del cristiano está en amar a Dios y en amar a las demás personas. Si tú vas cumpliendo con eso, créeme, será muy fácil guardar la palabra. Y guardar la palabra de Dios tiene una serie de beneficios impresionantes. Mira, tú quieres que te vaya bien en la vida, tú quieres prosperar, tú quieres avanzar, tú quieres ser una persona exitosa. Guarda la palabra de Dios. Miren, este versículo yo lo he recibido de regalo en un montón de cumpleaños. Yo creo que desde que soy cristiano, ya hace más de 10 años, cada vez que cumplo años, me regalan Josué 1:9. Siempre me lo regalan. Creo que es uno de los versículos más regalados de la Biblia. El verso 8 y 9 dice de la siguiente manera, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué espectacular! O sea, si nunca apartas de tu vida la palabra, meditas en ella y guardas la palabra y actúas conforme a lo que está escrito, prosperarás y te irá bien. Y te va a ir bien. Todos aquí queremos que nos vaya bien, pero ¿qué es lo que pasa? Dios es Dios cuando tenemos dificultades. Y ahí sí oramos y leemos la palabra y rasgamos nuestras vestiduras y le buscamos de día, de noche y de madrugada y a tiempo y afuera de tiempo y aplicamos el orar sin cesar. Pero cuando las cosas empiezan a ir mejor, pues el Dios de las emergencias como que desaparece y queda en un segundo plano porque ahora todo está bien, ¿sí? Y entonces cuando nos empieza a ir mal de nuevo, ¿de quién es la culpa? Es culpa de Dios porque no estuvo pendiente de mí. ¿No será que más bien fue culpa nuestra por olvidarnos de la palabra y apartarnos de ella? Ay, ay, ay. Mis hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y aquí agrego el último punto de esta enseñanza. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire, tenemos que aprender a usar la palabra sabiamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces o agregamos cosas que no están en la palabra o usamos la palabra para contender con otras personas. Y eso no es lo que nos manda la palabra. ¿Sí? Muchas veces creemos que lo que otros dicen acerca de la Biblia está en la Biblia y lo empezamos a repetir. Y lo repetimos y lo decimos como si eso estuviera en Primera de Cleaver 4:18. Lo empezamos a decir de esa manera. Por ejemplo, y no se me vayan a molestar si voy en contra de algo que usted ha creído toda la vida que está en la Biblia. Pero
Pero hemos escuchado infinidad de veces esta frase que dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso quizás se puede inferir de la palabra, ¿sí? No digo que no se pueda y no quiero caer en ese tipo de discusiones teológicas, pero como un versículo como tal en la palabra, aquí no está, ¿sí? Así como esos versículos que dice que Dios conoce todos nuestros cabellos, o que el caballo de Pablo era blanco. O sea, son detalles que la Biblia no tiene. Pero, como los escucharon de alguien más, entonces muchas veces los repetimos y creemos que eso está en la Biblia porque leemos la Biblia que lee otro. O sea, escuchamos la Biblia que otras personas leen, en vez de ir nosotros directamente a la fuente de información para que nadie nos venga a caer a cuento. Claro está, muchas de estas frases que estoy diciendo ahorita, a pesar de no ser bíblicas, de no estar contenidas en un versículo textual en la Biblia, son grandes verdades. Yo estoy muy seguro que Dios conoce cada uno de nuestros cabellos, ¿sí? Y yo estoy seguro que Dios ama a toda su creación, ¿ya? Sean como sean, y Él está dispuesto a aceptarlos, ¿ya? Y que procedan al arrepentimiento, que el pecador proceda al arrepentimiento y se acerque a Dios. Yo estoy muy seguro de eso. Entonces es inferible de la palabra, mas sin embargo, explícito o textual, así no está. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra hay que enseñarla bien. Y por otro lado, no podemos usar la Biblia para dar bibliazos. No podemos usar la Biblia para dar bibliazos. Muchas veces nosotros cómicamente decimos: no, bueno, es que hay que sacarle ese demonio a esa persona y eso va a ser con la palabra y rácata, y queremos hacerle así a las personas para que como que la gente reaccione. Y no se trata de dar bibliazos, ya no se trata de usar la palabra fuera de contexto para que encaje según la situación que tú necesitas contender o neutralizar. No se trata de eso. Se trata de enseñar con sabiduría y de usar la palabra con sabiduría. Por ejemplo, todas esas personas que enseñan que orar a las 5 de la mañana es bíblico y hay que hacerlo así, ¿sí? Y es cierto, ¿cómo no? O sea, vemos en la Escritura que siempre dicen que Jesús, aun cuando era de noche, se paraba y oraba, ¿sí? Job nos dice que si tú de mañana buscares a Dios, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de que es bueno, que ores temprano, que es bueno que te acerques que una de las primeras cosas que hagas en el día sea acercarte a tu Señor, y de lo sano, y que es un buen principio levantarse desde temprano. Pero eso no quiere decir que alguien que no lo haga entonces esté en pecado. Ay. Miren, no se molesten conmigo. Estoy hablando según la palabra. O sea, el 11º mandamiento no dice que si no te paras temprano estás en pecado, ¿ya? Aunque muy bien lo dice la palabra, que el día que David se levantó tarde, pecó. O sea, hay muchas coincidencias que nos dan a entender que quizás pararse tarde no es del todo bueno, ¿sí? Mas tampoco podemos afirmar categóricamente que pararse tarde es pecado. Así como tampoco podemos decir que es un mandamiento el tener que pararse temprano. Son principios que debemos seguir y debemos enseñarlos de esa manera, como principios, y debemos enseñarlos con amor, ¿sí? Porque he visto muchos hogares donde papás e hijos tienen eternas discusiones con respecto a este tema y contienden con la palabra. En vez de edificarse mutuamente con la palabra. Y esta es la reflexión final que yo te quiero dejar. Edifícate y edifica a otros a través de la palabra. ¿Sí? Que sea la palabra el filtro de todo lo que enseñan, de todo lo que aprendes, de todo lo que asimilas, de toda la información que circula a tu alrededor. Que sea la palabra el filtro de toda esa información, ¿sí? Para que definitivamente cumplas con ese versículo que dice:
retengo lo bueno y desecho lo malo. ¿Y qué es eso malo que voy a desechar? Lo que me dice la palabra que es blanco, que es malo, perdón. Llama bueno a lo bueno y llama malo a lo malo. Eso nos manda la palabra. Entonces, mis hermanos, no se trata de ser anticuado, no se trata de ser tradicional o conservador. Se trata de lo correcto. Se trata de la esencia fundamental de la palabra. Se trata de cumplir lo que está aquí. Son principios y nadie lo va a cambiar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que de ahora en adelante procura que el diario que leas no sea ni el diario del pueblo ni el diario del presidente. Procura que tu diario y que tu fuente de información siempre sea la palabra de Dios, cualquiera que sea la Biblia que tú tengas. Yo tengo una aquí bien gruesa, bien con muchísimo detalle para realizar estudios y aprender mucho más. Esta Biblia me ha acompañado desde hace unos cuantos años y ha sido una bendición para mi vida. Te aconsejo que siempre tengas tu palabra, tu Biblia, la cual tú sepas usar, y léela. Léela constantemente y descubre los tesoros que aquí hay, porque así harás prosperar tus caminos y te irá bien. Así que, mis hermanos, quiero orar por ti y así cerrar este momento. Amado Dios, muchísimas gracias por este domingo precioso, por esta semana que terminó. Padre, hoy hemos entendido lo importante que es tu palabra y las enseñanzas que nos deja. Permítenos, Dios, reconocer que solo y únicamente lo que necesitamos es tu palabra. Queremos dedicarnos más a ella, queremos, Dios, aprender más de ti y así labrar nuestro camino para que nos vaya bien y hagamos prosperar nuestro hogar. Y definitivamente queremos amar tus palabras y amar el guardar tu ley y tus mandamientos, Señor. Pon en nosotros ese amor por la palabra de Dios para que sea ella la que guíe nuestros caminos y nos muestre la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, feliz domingo. Dios les bendiga a todos. Saludos. Bye bye. Dios te bendiga grandemente. Se acerca el 31 de octubre, el Día de los Muertos. ¿Y qué hará la iglesia del Señor? Celebrar la vida. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y eso celebramos, el privilegio de tener a Dios y por Él la vida. Por eso, este sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde a través de Google Meet estaremos reunidos para regocijarnos y gozarnos en la presencia de Dios. Contaremos con un invitado muy especial, Moisés Vélez, quien nos compartirá la palabra de Dios. No te lo pierdas. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Hay
momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en la adoración. Te amo, mi Señor. Se oye, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Junto a tus pies puedo posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en adoración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a Póngase de pie con nosotros acá y arriba. Dígaselo. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el